verte otra vez y leo tus cartas para ver tus bellas promesas de ayer. Pude descubrir que yo sin ti no puedo vivir y que tu amor es como sentir un millón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Bueno, espero que estés bien, recibiendo las abundantes bendiciones de nuestro Padre y Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante. ¿Sabes que tu conocimiento determina tu nivel de sabiduría? La única parte que funciona en tu vida es la parte que entiendes o que se te ha sido revelada. Ahora, pasándolo a la Biblia, sería la única parte que funciona en tu vida del Evangelio es la parte que entiendes o que se te ha sido revelada. Hay muchas personas que han vivido sin que se les haya revelado la palabra de Dios, a pesar de que la conocen. Pero hoy vamos a tratar sobre de ella. Sabes, amigo y amiga, lo que determina tu vida es lo que crees o en qué crees. En otras palabras, lo que piensas es lo que determina tu vida. Absalón y Salomón tuvieron el mismo papá, pero uno fue un asesino y el otro fue el hombre más sabio del mundo. Judas y Pedro tuvieron el mismo mentor, ¿lo recuerdas? Demas y Timoteo también tuvieron el mismo mentor, al mismo maestro, a Pablo, pero fueron muy distintos. ¿Por qué? Porque lo que determinó su vida fue lo que creían o en lo que decidieron creer. Mira, te voy a platicar una historia muy interesante. Había una vez un muchacho que ganó un viaje en barco a conocer otro país. Y bueno, él se sintió feliz, estaba realmente conmovido por ese premio que se había ganado. Y fue a la tienda a comprar galletas y bolsitas de agua. ¿Para qué? Para poder comer durante el viaje. Él no tenía mucho dinero. Entonces, él fue a prepararse con galletas y con agua para durante el viaje poder estar comiendo eso. Y así fue. Se embarcó y empezó el barco a navegar. Y el muchacho pues estaba feliz y contento. Estaba encantado del mar, de ir navegando en ese barco. Y bueno, a la hora de la comida pues todos se iban al comedor, pero él se quedaba en su camarote comiendo galletas y tomando agua. Y así pasaron día y día y día y día, y él se empezó a cansar de las galletas y del agua. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue que se le empezaron a escasear las galletas. No compró demasiadas y se empezaron a terminar. Entonces él empezó a sentir hambre. Trataba de comer menos galletas para poder guardar para el resto del viaje, pero se quedaba con hambre. Lo que sucedió es que un día fue a la cocina y le llegaron unos aromas tan deliciosos, tan exquisitos, que su estómago empezó a hacer sonidos. Tenía un hambre, pero tremenda. Entonces dijo: no, ya no aguanto más. Voy a tener que entrar al comedor y robarme algo porque tengo mucha hambre. Además huele exquisito. Y así lo planeó. En unos momentos, cuando la gente estaba entrando al comedor, él pasó por allí y se iba a meter, pero cuando iba a entrar, iba saliendo el jefe de la cocina. Y eso lo mantuvo así como que, ay no, mejor no entro. Pero el jefe de la cocina lo saludó y le dijo: hola, ¿cómo está? Adelante, por favor, pase a degustar estos alimentos que están hechos para ustedes. Y el muchacho se sintió apenado y le dijo: no, está bien así, gracias. El jefe de la cocina le insistió: ande, pase, por favor, todo está listo ya para que usted pueda deleitarse con esos alimentos. Entonces el muchacho le dijo: lo que pasa es que no tengo dinero. El jefe de la cocina le contestó: ¿no tiene dinero? A ver, ¿me permite su boleto? El muchacho sacó su boleto y se lo entregó. El jefe de la cocina lo observó el boleto y le pidió al joven que se acercara hacia él. Y le dijo: joven, ¿me quiere decir qué dice aquí, por favor?
y en el boleto, en la parte de abajo decía, viaje con todo incluido. Esto quiere decir que el muchacho se estaba perdiendo de la más grande bendición de poder probar esos exquisitos alimentos allí en ese barco, porque no tenía el conocimiento, jamás vio que el viaje decía todo incluido. Yo creo que algunos cristianos, algunas personas han vivido su cristianismo así, sin saber que nuestro boleto dice todo incluido, porque así nos lo entregó Jesús, nuestro boleto todo incluido. Recuerda, amigo y amiga, el conocimiento determina tu nivel de sabiduría, y la única parte que funcionará en tu vida del Evangelio es la parte que entiendes. Cuidado, insisto con esto, Absalón y Salomón tuvieron el mismo papá, pero fueron muy diferentes. Lo que determina tu vida es lo que crees o en qué crees. Vamos a un corte y regresamos a tu programa Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Hoy me desperté deseando escucharte otra vez y leo tus cartas para ver tus bellas promesas de ayer. Pude descubrir que yo sin ti no puedo vivir y que tu amor es como sentir un millón de rosas sobre mí. Y no quiero esperar y mi alma entregar y me niego a callar que eres mi verdad. Asegurar que tú sí me amas de verdad. Tú llenas mis sueños y me das lo que nunca pude encontrar. Y no quiero esperar y mi alma entregar y me niego a callar que eres mi verdad. Jesús, me muero sin ti. Eres mi sol, mi esperanza, mi paz. Eres mi amor, mi principio y mi final. Y no quiero alejarme de ti, siempre quiero tus ojos en mí. No hay manera para describir tu amor para mí. Gracias por seguir con nosotros en Acceso Libre, el protocolo a su presencia. En el segmento anterior hablamos sobre el chico que ganó un viaje en un barco, pero todo el paseo comió solo galletas. Jamás supo que era todo incluido.
Aquí vemos que la ignorancia solo nos lleva a perder la oportunidad de obtener la dicha de la vida, de obtener la bendición. Se piensa, amigo y amiga que me estás escuchando, que el Evangelio es solo la sangre de Jesús, la salvación. Pero ¿sabes una cosa? Incluye todo: sanidad divina, provisión, sabiduría. Pero la única parte que funciona en nuestra vida es la parte que entendemos. Hay millones que no tienen éxito porque o no conocen, lamentablemente tienen ignorancia en su vida, o no han decidido escoger creer. ¿Sabes? Quiero hablar un poquito sobre Gálatas 3 y platicarte sobre el contexto. En Gálatas 3 nos habla que la gente quería regresar a la ley, quizá como en nuestros tiempos, que de pronto la gente quiere seguir viviendo bajo la ley, bajo moldes, esquemas, ideas, paradigmas, en general, legalismo. Regresar a la ley, después de todo lo que el Espíritu había hecho por ellos, era actuar como necios. Algunos tienen la idea de que la salvación es por gracia por medio de la fe, pero que la vida cristiana depende de sus fuerzas. ¡Qué equivocación tan grande! Romanos 7 enseña con claridad que los creyentes no pueden hacer nada por sí mismos para agradar a Dios. Romanos 7:6 dice que algunas personas tratan de ganar su camino a Dios cumpliendo ciertas normas, obedecer los 10 mandamientos, asistir fielmente a la iglesia o hacer buenas obras. Como es lógico, todo lo que consiguen mediante su esfuerzo es frustración y desaliento. Sin embargo, gracias al sacrificio de Cristo, el camino hacia Dios ya está abierto y podemos ser hijos suyos si depositamos nuestra fe en Él. Ya no tratamos de llegar a Dios cumpliendo normas, sino que somos cada vez más semejantes a Cristo al vivir con Él día tras día. Dejemos que el Espíritu Santo aparte nuestros ojos de los logros propios y los dirija a Jesús. Él nos libertará para servirle en amor y gratitud. Eso es vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Dice la palabra en Romanos 4:4. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Cuidado, amigo y amiga, el enemigo siempre intentará engañarte en esto. Debes de hacer algo para obtener algo. Si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, a ti y a mí, amigo y amiga, Dios nos dio todo por gracia y por la fe en Jesucristo. El evangelio que Abraham creyó fue las buenas nuevas de que Dios le bendeciría y le haría una nación poderosa. ¿Lo recuerdas? Abraham creyó a la promesa y esta fe le fue contada por justicia. Incluso los apóstoles no comprendieron a plenitud el significado de la muerte de Cristo, sino hasta que se les explicó. Amigo y amiga, la ley fue escrita o dada por ángeles de Dios, pero la promesa a Abraham fue por Dios mismo. Vamos a entender esto. En Romanos 2:14 y Hechos 15:24 nos deja claro que Dios nunca dio la ley a los gentiles. La ley moral ya estaba escrita en los corazones de los gentiles. Eso está en Romanos 2:15. Pero la ley ceremonial, incluyendo las leyes del día del reposo, nunca fue dada a los gentiles. La ley fue añadida y no era un sustituto en lugar de las promesas de Abraham o hacia Abraham. Una vez que la simiente vino, la ley fue reemplazada. Pero la ley fue promulgada con tanta gloria, replicarían los judaizantes. ¿Cómo puedes decir que era solo temporal? Pablo está listo con una respuesta. La ley fue dada por mediadores angélicos, pero Dios le habló personalmente a Abraham. Dios es uno, y el cumplimiento de su promesa a Abraham depende únicamente de él. Para aquellos que no sabían, la ley, dice la palabra de Dios, aquí como lo estamos aprendiendo, no fue dada directamente por Dios, sino por ángeles. En cambio, la promesa a Abraham fue dicha
directamente por Dios hacia Abraham. Entonces, ¿qué será más fuerte? Lógicamente la promesa de Abraham, que ahora a través de Jesús nos toca a ti y a mí. Pero sigamos con el tema. Al defender su evangelio, Pablo describe el carácter del pacto con Abraham, demostrando que la promesa se cumple en Cristo, no en la ley. Nadie invalida un pacto humano. ¿Cuánto más cierto será esto en el caso de un pacto divino? La base del pacto con Abraham era la fe. Escucha bien, la base del pacto con Abraham era la fe, así como tú y yo tenemos un pacto ahora con Dios, que es por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y la ley, que vino 430 años después de la promesa de Abraham, no podía desechar ese acuerdo anterior. Ahora, si hubiera una ley que salvara a los pecadores, Dios hubiera librado a su Hijo y usado la ley en lugar de la cruz. La ley, amigo y amiga, no es contraria a las promesas de Dios. Al revelar el pecado, la ley obliga al pecador a confiar en las promesas de Dios. La ley nos muestra la necesidad de la gracia. La gracia nos capacita para agradar a Dios mediante la fe. La ley coloca a todos bajo pecado, lo que significa que todos podemos ser salvos por gracia. Si Dios permitiera que aunque sea un solo pecador se salvara por la ley, nadie se salvaría por la gracia. Todos debemos ser salvos de la misma manera. Antes de seguir con este tema tan interesante, me gustaría que hiciéramos una pausa. Regresamos en un momento a Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Habían dicho que era de color, hablé por el teléfono para reclamar, me dijeron que no me podían ayudar. Pues mire señor, el fabricante dijo que era de color, nosotros no somos responsables, más bien usted debió poner más atención. El menú de este día se ve muy delicioso, incluyendo todo, no está nada costoso, solo cuando viene la hora de pagar, hasta el azúcar me lo quieren cobrar. Es que no viene claro. El precio no incluye todo lo extra que usted pidió. Azúcar, limones, agua. No es mi culpa que usted no se haya fijado. ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? Me dijo el vendedor, pronto yo sabría que solo era un hablador, porque a los pocos días se me quedó varado al lado de una calle, yo me encontré tirado. Ya le expliqué antes, no me puedo hacer responsable. Yo soy vendedor, no soy mecánico. La próxima vez fíjese en lo que compra. Además, yo no reviso los carros, solo los vendo. ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? En estos tiempos todos se lavan las manos, solo en Dios puedo confiar.
Regresamos a tu programa Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Y estamos hablando de un tema muy interesante. El conocimiento determina tu nivel de sabiduría. La única parte que funciona en tu vida del Evangelio es la parte que entiendes. Vamos a seguir con este tema que está para mí en verdad sensacional. Seguimos hablando de la ley. Entonces, la ley solo era para los judíos y lo podemos confirmar en toda la Escritura. Claro que es una forma de conocer lo bueno y lo malo, pero no es lo esencial de la Biblia. Lo más esencial, y así lo confirma Pablo en su Evangelio, es la promesa a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra en Cristo Jesús. Allí tenemos tú y yo una bendición tremenda. La intención de la ley era revelar el pecado, no asegurar justificación. Si tú quieres checarlo, en Romanos 4:15 vas a poder encontrar eso, y en Romanos 5:20. La ley fue una medida temporal introducida para convencer a la gente de su necesidad de justificación y de su incapacidad para salvarse a sí mismos, y de esa manera dirigirlos a Cristo. Mira, la ley es inferior a la promesa, y estoy hablando de la promesa de Abraham, y fue ordenada por medio de ángeles y de Moisés, en contraste con la promesa que vino directamente de Dios a Abraham. Amigo y amiga, la ley no es contraria a la promesa. En lugar de ello, son complementarias. Mira, la ley demandaba justicia, pero era incapaz de proveerla. Su función fue preparar el camino del Evangelio al hacer a la gente consciente de sus pecados y de su necesidad. ¿De quién? De un Salvador, de Cristo. La ley nos dirige a Cristo, nos encerró y disciplinó. Eso fue lo que hizo la ley, hasta que la fe en Cristo nos condujo a la libertad de hijos crecidos que han recibido la herencia que les corresponde. ¿Te acuerdas que empezamos este tema con Gálatas 3? Que ellos querían regresar a la ley, querían hacer obras para entonces poder obtener la salvación o la bendición de Dios. Tremendo, ¿verdad? La gente vivía como esclavos de la ley, pensando que podían salvarse por medio de ella. Se esclavizaban al intentar guardarla y fallar en su cumplimiento. ¡Qué tremendo! Amigo, amiga, la parte que conoces del Evangelio es la parte que va a funcionar y se va a aplicar en tu vida. Espero que este tema te haga meditar y entender que necesitamos sabiduría. Como conclusión, podemos llegar a entender que no podemos vivir nuestra vida como le pasó al muchacho, el que se ganó el viaje en el barco. Muchos cristianos se la pasan comiendo solo galletas, sin disfrutar de los manjares que Dios tiene para ellos. Tenemos que entender muy bien qué es lo que Dios nos ha regalado. Tenemos que tener sabiduría para cambiar entonces nuestro entorno y poder disfrutar de esas bendiciones. Recuerda, lo que conoces determina el tamaño de tu bendición. El muchacho no conocía que su boleto decía todo incluido. Amigo y amiga, Jesús te entregó un boleto y tu boleto dice todo incluido. Ese boleto viene desde la promesa de Abraham. Fíjate nada más qué tremendo, que en él serían benditas todas las naciones. No caigamos en el error de los Gálatas, que querían hacer su cristianismo, sus vidas, de acuerdo a lo poco que sabían. Tremendo. Hay que conocer para disfrutar. Lo que conoces determina el tamaño de tu bendición. Necesitamos sabiduría. La única parte que funcionará en nuestra vida es la parte que entendemos. El conocimiento, amigo y amiga, determina tu nivel de sabiduría. Gracias por acompañarme, soy tu amigo Luis Enrique y te digo hasta la próxima en Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Bendiciones.
faz de la tierra camino el Señor. Con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete. De los mares Él ordenó, y con su mano las estrellas afirmó. Con un soplo de aliento la vida me dio. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete. El